Bueno, hermanos, ¿estás preparado para la palabra del Señor hoy? ¿Sí? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y con reverencia nos presentamos delante de Dios para que Él hable a nuestra vida, Él hable a nuestros corazones, que Él traiga esa palabra necesaria para su pueblo, para sus hijos en el día de hoy? Dios mío, gracias por este día, Señor. Gracias porque desde que nos levantamos hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu misericordia, tu amor para con nosotros, Señor. Padre, en esta hora, después que te hemos alabado, adorado, Dios mío, en espíritu y en verdad, Señor, queremos pedirte que hables. Habla, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento, Dios mío. Danos sabiduría para entender tu palabra, tus misterios, Señor, reveladas a través de tu palabra, Dios mío santo. Y que pongamos en práctica, Señor, cada día de nuestras vidas ese mensaje que recibimos, Señor. Que podamos atesorarlo en nuestros corazones, Señor, y ponerlo por obra. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y los que van a escuchar esta predicación, Señor, más adelante, Dios mío, que ellos también sean muy bendecidos a través de este mensaje. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, si me ven que estoy tosiendo un poquito, es que estoy un poco afónico, estoy malito de la garganta. Espero que pueda compartir sin ningún problema. Hoy quiero compartir un salmo. Saben que a mí una de las cosas que me gusta son los salmos, ¿verdad? Incluso hay una hermana de la iglesia que me regaló un libro precioso que habla de los salmos y es algo precioso. Cuando nosotros estudiamos los salmos, no solamente aprendemos, como dice el pastor también, ¿verdad? Que una de las cosas que nos enseña a orar es leer los salmos. Nos enseña cómo adorar, cómo alabar, cómo poder pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ser agradecido delante de Dios. Nos enseña mucho, ¿verdad? Incluso son cánticos que eran elevados delante de Dios, sino que también nos expresan y nos habla de un carácter y una forma de ser del salmista en ese momento, ¿verdad? La circunstancia que estaba viviendo, lo que estaba pasando, cómo se expresa delante de Dios. Y eso nos enriquece muchísimo, ¿verdad? De ver que la situación en la que muchas veces estaba viviendo esa persona y que podemos saber que no era un momento normal, sino que una dificultad muy grande, él no hacía otra cosa que alabar al Señor, que darle toda la gloria y toda la honra al Señor. De decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército se levante contra mí, tú estarás conmigo. Y tiene una confianza absoluta delante de Dios a pesar de la circunstancia en la que está viviendo. Que cuando leemos esos tiempos que estaban viviendo esas personas, uno dice, Dios mío, y yo me quejo por esto, y mira lo que estaba pasando este hombre. Y sin embargo, mira cómo se expresa delante de ti, ¿no? Y nos enseña muchísimo. Hoy quiero hablar de un salmo que, bueno, no se sabe exactamente quién escribió este salmo. Salmo precioso, es el salmo que comienza prácticamente el libro de los salmos. Es un salmo que identifica dos tipos de personas, como son las cosas del Señor. El Señor Jesús dijo cuando estuvo una palabra y lo habló muy claro y dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y eso es algo que confronta mucho. Eso es algo que golpea mucho el corazón del hombre, de la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dice, yo soy bueno. Yo es que no voy a la iglesia, quizás no leo tanto la Biblia, pero yo soy bueno, yo sé que Dios existe. No hay término medio. Esa es la realidad, que delante de Dios no hay término bueno, no hay término medio. O eres bueno o eres malo. Vas al cielo o vas al infierno. O estás con Dios o estás con el enemigo. Pero es así. No hay alguien que pueda decir, no, yo creo que esto es muy radical, es muy drástico. Yo creo que estoy ahí. Bueno, déjame decirte que tú no estás ahí. Si tú crees que estás ahí, bueno, peor. Yo te recomiendo que te posiciones o en un lado o en el otro. Porque dice la Biblia que si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor, fíjate. Entonces, o eres frío o eres caliente. O estás con Dios o estás en su contra, ¿no? Y el Señor Jesús lo dejó muy claro. No hay término medio. Entonces, una de las cosas que nos habla este salmo es de ese tipo de dos personajes, ¿no? Dos tipos de hombres. Y creo que ya todos saben de qué salmo vamos a estudiar el día de hoy. Es el salmo número 1. Quiero que por favor busquen su Biblia el salmo número 1. Un salmo que habla y que comienza con una palabra, bienaventurado. Bienaventurado el varón. Ahora, esto no quiere decir que es el hombre. No. Bienaventurado las personas. ¿Ok? Bienaventuradas las personas. ¿Y qué es bienaventurado? Dichoso,
¿verdad? Dichoso. Se podría decir rico, pero ¿rico en qué? ¿En riqueza? No, rico en todo, espiritualmente en todo, no le falta de nada, está completo en el Señor. Es feliz, pero no por lo que tiene, sino por lo que es en el Señor. Y sabe que lo tiene todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, ¿qué somos? Bienaventurados, ¿verdad? Hay gente que no para de buscar la felicidad. Y piensan y han escuchado cuando dicen, no, yo creo que el día que yo tenga un trabajo, seré la mujer o el hombre más feliz. Y pasan tiempo buscando trabajo, afanándose por el trabajo. Y cuando tienen el trabajo, estoy cansado, este trabajo me está agotando. Pero tú no dijiste que ibas a ser feliz cuando tuvieras el trabajo. Sí, pero no, es que este trabajo es muy agotador, estoy cansado, estoy aburrido. Te das cuenta que el trabajo no trae la felicidad. Si yo el día de mañana consiguiera una persona a mi lado, esa mujer, ese hombre por el que estoy orando para que esté ahí a mi lado y juntos poder perseverar y salir, yo sería feliz. Cuando llega esa persona dice, ay, bendita la hora que llegó este hombre. Esta mujer, ¿de dónde habrá salido? ¿No pudo venir otra persona? Y después te das cuenta que no era así. Pero es que somos así. El hombre piensa que teniendo ciertas cosas o logrando ciertas cosas va a ser feliz. Bueno, el día que yo tenga mi casa, seré feliz. Cuando tenga esta casa, ay Señor, esta casa no hace sino traerme problemas, se rompen las tuberías, tengo que pintar, hay filtraciones, me la paso gastando dinero en esta casa y ahora es una carga. El día que tenga un coche, el día que tenga esto, voy a cambiar un móvil porque el día que tenga un móvil de última generación seré feliz. Y déjame decirte que la cruda realidad que tengas lo que tengas, poseas lo que poseas, no vas a ser feliz completamente. La única persona que puede llegar a ser feliz completo es el que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo en su corazón. Por eso dice bienaventurado, es algo a un nivel mayor que una simple felicidad. Jesús incluso en el monte de bienaventuranza, ¿se acuerdan? Él nombra quiénes son esos bienaventurados. No dice bienaventurado el que ha conquistado, el que ha tenido, no, bienaventurado el que llora. Y a lo mejor otros están dando pena. Ay, mira este cómo llora. El Señor Jesús dijo, bueno, bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que tiene hambre y sed. Bienaventurado. Y el Señor empieza a hablar una lista de todas aquellas bienaventuranzas de hombres y mujeres que están pasando ciertas circunstancias y los llama bienaventurados. Los pacificadores. ¿Y qué es? ¿Por lo que poseen? No. Quizás por ciertas cosas que carecen ellos. Pero sin embargo el Señor dice, ¿saben algo? Serán saciados. Ustedes verán la respuesta, verán la bendición y la fidelidad del Señor sobre vuestras vidas. Por eso sois bienaventurados. Y qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos llame a nosotros bienaventurados. Eso significa que eres dichoso. Eres rico en el Señor. Estás completo. Debemos ser felices en el Señor. No debemos darle causa de amargura, de tristeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Será que puedo lograr alcanzar algo con mi dolor y me enfado? ¿Puedo lograr alcanzar? Nada. Por mucho que me afane, dice la Biblia, ¿podrás tener algo más de estatura? No vale de nada. Y si analizamos ese tipo de actitud y comportamiento, decimos, no le voy a dar cabida ni lugar a esa emoción en mi vida, sino al contrario. Voy a valorar cada momento y cada tiempo de mi vida. Incluso había un joven en un grupo de los jóvenes que puso, oye, teníamos una salida con una persona y resulta que esa persona cuando ya lo teníamos para salir nos enteramos que falleció. Oye, que nos impactó tanto de hablar, de tener ese momento y de repente enterarnos que al día siguiente había fallecido. Fue algo que no lo esperábamos y nos ha dado una lección. Ahora valoramos y ahora hacemos las cosas de una manera tan diferente. Claro, es que a veces el Señor permite circunstancias para que nos demos cuenta que la vida no es nada, que debemos ser bienaventurados cada día de nuestra vida, que somos bienaventurados en el Señor, que lo tenemos todo, que debemos valorar todo lo que el Señor ha permitido tener y no estar quejándonos y no estar lamentándonos y no estar luchando por cosas que quizás no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar y saber apreciar todo aquello que el Señor ha permitido que tú y yo podamos tener. Y este salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón o la persona, y dice 3 aspectos. Esa persona tiene tres aspectos que no hace. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esas personas que a veces se acercan y quieren escuchar un consejo, pero de alguien que sabe que le va a decir lo que quiere oír.
que da igual el comportamiento, la actitud o el testimonio que tenga, yo quiero que esa persona me aconseje porque yo sé que me va a decir lo que yo quiero oír. Y a mí me agrada eso. Bueno, si esa persona es malo, dice que no eres bienaventurado porque estás recibiendo un consejo de una persona que no te va a edificar. Entonces nosotros no debemos abrir nuestros oídos a consejos de una persona que no tiene un buen testimonio. Una persona que me va a aconsejar a mí de algo que no le ha ido bien a él. ¿Tú crees que me va a poder dar un consejo a mí bueno? Una persona que ha sido un caos en su familia, donde ha habido división, donde ha habido problemas, donde ha habido circunstancias difíciles, me va a decir, no, mira, ven, te voy a dar un consejo familiar. Ah, sí, claro. Tú me vas a dar un consejo a mí, que tu familia es un caos. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos puede dar un consejo? ¿Quién nos puede decir una palabra de ánimo, de aliento? ¿De quién viene? ¿Quién es esa persona? ¿Está bien delante de Dios? ¿Es una persona que es intachable, que ha perseverado, que ha tenido buen testimonio, tanto a nivel personal, familiar o en la iglesia, en su trabajo? ¿Es una persona bien delante de Dios? Pues entonces sí, sé que me va a dar un buen consejo. Pero una persona que no tiene un buen testimonio, ¿puede darte a ti un buen consejo? No. Y dice, bienaventurados los que no anduvieron en consejos de malos. Hay en la Biblia muchos personajes que por permitir escuchar consejos de personas malas, fue una ruina y un caos para su vida. Total. Incluso Absalón. ¿Sabes por qué Absalón se rebela contra su padre? Porque una de las cosas que hizo fue escuchar consejos de un hombre que lo que quería era aprovecharse de él. Y al abrir su oído y su corazón a los consejos que le decía, lo que hizo fue corromperse y rebelarse contra su padre a tal límite de querer quitarle la vida. Y eso es lo que lleva muchas veces a abrir nuestros oídos a consejos de personas malas. Incluso hay personas que pueden darte un consejo y tú piensas que te lo está dando bien y resulta que esa persona te lo está dando para beneficiarse a sí mismo. Ni siquiera está pensando en ti. Personas que dicen, no, yo prefiero que esté conmigo a que se acerque con aquella persona. No, mira, hazlo así o hazlo asado. Pero no crea que está buscando tu beneficio, está buscando su propio beneficio por la decisión que tú tomes. Hermano, aléjate de esas personas que tú sabes, porque sé que lo sabes, que no te van a dar un buen consejo. Una persona que verdaderamente te puede dar un consejo bien delante de Dios es una persona que tema de Dios. Si tú sabes que esa persona teme de Dios, el consejo que te va a dar va a ser un consejo bueno, aunque no te guste, porque créeme que a veces los consejos de aquellas personas que temen de Dios nos confrontan de tal manera que a veces decimos, Señor, pero ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué tengo que yo pedir perdón? ¿Y por qué esta persona me está aconsejando que yo debo ir y pedirle perdón cuando fue aquel que me ofendió? Porque sabe esa persona que en ese consejo, el pedir perdón, la sanidad viene hacia mí, no tanto para el otro. Y por eso me está aconsejando que vaya yo a pedir perdón para ser sanado yo interiormente. Porque si no fuese así, raíz de amargura comienza a crecer en mí. De tal manera dice que llega a contagiar a otros. Por eso es sabio ver quién puede aconsejarnos, quién puede decirnos un buen consejo. Proverbio 19:20, fíjate lo que habla. Claro que los consejos son buenos. Todo momento un consejo para nuestra vida nos hace ser una persona sabia y tomar decisiones correctas. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Es curioso, ¿verdad? Pero una de las personas que más se le aconsejan en la vida es al joven. ¿Sí o no? Porque ya una persona a cierta edad ya ha tenido mucha experiencia. Creo que está para darnos consejo, más que nosotros poderle dar consejo. Pero una persona joven, todo el mundo le está aconsejando. Por eso tienes que tener cuidado quién te está aconsejando y no andar en consejos de malos, porque te pueden arrastrar a tu terreno. Si una de las cosas que tú puedes tener claro que puedes recibir buen consejo es a través de la palabra. Aquí está el mayor consejo que puede venir a tu vida. Y otras personas que podrían aconsejarte bien serían tus padres, porque te aman. Y ese amor te lleva a darte un buen consejo. Cosa que muchas veces el hijo lo que más menosprecia es el consejo de un padre. Ahí viene otra vez. Es que este viejito, la verdad, me va a aconsejar. Escúchalo, porque tu padre fue hijo también. Y cometió errores como tú también lo vas a cometer, por eso te lo está diciendo. Pero en la multitud de consejos, hermanos, hay sabiduría también. Y hay momentos donde podemos aprender.
Escuchemos esos consejos que vienen de personas maduras en el Señor y que nos hablan también, sobre todo los jóvenes. Escuchen consejos, escuchen cuando se les está diciendo algo y no crean serse sabios vosotros mismos pensando que ustedes tienen la razón, sino que escuchen toda esa palabra que vienen de parte de una persona madura en el Señor y que vienen a través de la palabra. Dice que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino. ¿En camino de qué? De pecadores, no anduvo en camino de pecadores, o sea que no estuvo en ese estilo de vida, no se metió, no se incluyó con ese estilo de vida de pecadores, sino que mantuvo una distancia. Camino es un estilo. ¿Sabían ustedes que los primeros cristianos que predicaban el evangelio se les conocía como? ¿Cómo? Los caminantes, los que iban caminando, así se les conocía. ¿Por qué? Porque no paraban. Era un estilo, caminar y predicar. Y ellos iban predicando el evangelio y se les conocía, y vienen los caminantes, los que están caminando constantemente, continuamente, ¿verdad? Pero hay otro camino, que son los pecadores. No andes, no te involucres, no te sientas bien delante de esas personas. Hay personas que, es curioso, pero yo he escuchado personas que dicen, mira, a veces yo me siento mejor con personas del mundo que con la gente de la iglesia. Ojo con eso. Ahí pasa algo. Si tú te sientes más a gusto con gente del mundo que con gente con la iglesia, hermano, déjame decirte que tú no eres cristiano, eres cristino. Pero cristiano, la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá. Eso dice la palabra. Si tú dices que te sientes bien, entonces tú tienes un problema. Porque vas en contra de la palabra de Dios. La palabra dice que nos van a aborrecer. ¿Tú quieres saber si eres cristiano o no? El mundo te tiene que aborrecer. Si tú te sientes aceptado por el mundo y pasas desapercibido y eres uno más, entonces tienes un problema. Tienes un problema, ¿eh? Si tú sientes que hablas y te involucras y te entiendes con la gente del mundo y dices, no, yo hablo muy bien, la verdad. Es más, no me siento mal. Dicen palabras, palabrotas y dicen tantas cosas y eso es normal. Tienes un problema. Nosotros no debemos ver el pecado como cosa normal. Nos debe causar un rechazo en nuestra vida. Que cuando escuchamos ciertas palabras y ciertas cosas de aquellas personas que vienen del mundo, nosotros no debemos decir, no, eso está bien, no. Nosotros nos tienes que causar un rechazo que debemos que decir, yo mejor me voy de aquí porque esto no me está edificando para nada. Y nosotros nos tenemos que sentir más a gusto entre hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si yo voy ahora mismo a Colombia y me encuentro un hermano en Cristo que no le conozco de nada, pero me dice, yo soy cristiano. Y yo le digo, yo también. Y le doy un abrazo y le digo, hermano, Dios te bendiga. Y parece que lo conozco de toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la misma fe, la misma creencia y vamos en la misma dirección. Ahora, si conocemos a alguien que no hemos visto nunca en la vida en otro país, que no es cristiano y te dice, bueno, yo soy Antonio, y tú dices, bueno, yo soy Anderson, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, aquí trabajando, bueno, me alegro, hasta luego, ya está, hasta ahí. Pero cuando conocemos un hermano en Cristo en otra parte del mundo, créeme que hasta el teléfono, la dirección, el Facebook, el Instagram, todo. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Y nos alegramos cuando vemos un hermano en otra parte del mundo. Y eso sí, tiene que haber una comunión. Pero involucrarse con el mundo, enredarse en el mundo, no, cuando la Biblia nos confronta y nos dice, no amoldéis, no se adapten a este mundo, sino al contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios. Tiene que haber una transformación, un cambio en nuestras vidas. Ya no soy esa criatura de antes, he sido una nueva criatura en el Señor. Soy una nueva persona en el Señor. He nacido de nuevo. ¿Cómo voy a volver otra vez a revolcarme con el pecado de donde me sacó el Señor? Si yo antes era esclavo del pecado y me ha hecho libre, ¿cómo yo voy a volver otra vez a revolcarme en el pecado? ¿Cómo yo voy a darle otra vez a abrir mis oídos a comentarios y palabras que no edifican a las cosas del mundo? No puede ser, tiene que haber un rechazo. Al contrario, hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Y la luz tiene que brillar, no se puede apagar por las tinieblas. ¿Y cuándo la luz se apaga con las tinieblas? Cuando se mete, cuando se entiende, cuando se siente bien en medio de las tinieblas. No hay ninguna relación de las tinieblas con la luz, ninguna. Por eso es que se causa ese rechazo. Por eso es que el mundo no nos acepta. Y eso es lo que nos está diciendo también la palabra. Ni estuvo en camino de pecadores.
¿Quién? Ese hombre bienaventurado. Ese hombre bienaventurado, ese hombre dichoso, ese hombre rico en el Señor, feliz. Es una persona, primero, que no escucha los consejos de una persona mala. Una persona que no se adapta, no se amolda a las personas que están fuera, que son pecadores, sino que sabe mantener la distancia, sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su identidad, sabe qué ha sido llamado y para qué ha sido llamado. Conoce la voluntad de Dios, mantiene una distancia. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ahora, esta palabra encarnecedores, ¿qué significa? ¿Qué significa encarnecedores? Bueno, hermanos, significa una persona burlador, una persona que ofende, que humilla, que se burla de los demás, ¿verdad? Una persona que le causa gracia burlarse y menospreciar a otras personas. Y aquí nos está diciendo, dice que ni en silla de encarnecedores se ha sentado. O sea, que no se ha puesto al lado de él, no se ha identificado con esa persona. ¿Creen ustedes que hay personas que blasfeman contra Dios en el mundo? ¿Creen personas que se burlan de la palabra y de la Biblia? ¿Creen que hay personas que se ríen cuando le dices que eres cristiano? Que si los hay, cada vez hay más. Incluso nos pueden llegar a decir, pero tú eres raro, eres muy raro, si eso ya no se ve. Leer la Biblia, si eso era antes, ya eso no se está usando. Eso es antiguo, eso es pasado. Dios no existe. Y no hacen otra cosa que burlarse y burlarse. Pues la Biblia dice que no andemos, que no nos acerquemos, no nos sentemos, no instalemos una conversación, ¿verdad?, de esas personas que solamente andan para burlarse. Si nosotros incluso llegamos a hablarle de Dios a alguien y vemos que esa persona se está burlando, ¿para qué perder el tiempo? No echemos las perlas a los cerdos. No desperdiciemos el tiempo, el tesoro tan valioso en una persona que no va a valorar la riqueza y la maravilla que le estamos ofreciendo, sino al contrario, vamos a observar y ser sabios de quiénes son esos corazones que verdaderamente quieren aceptar la palabra de Dios. Entonces la palabra nos está confrontando y nos está diciendo, mira, ¿sabes algo? La persona que es dichosa, la persona bienaventurada es la que se mantiene alejada de esos malos consejos. De esos consejos que no le van a edificar. No busca ese tipo de personas para que le aconsejen. Una persona también bienaventurada es el que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, sino que en la ley del Señor está. Ese es el bienaventurado. Su delicia, su deleite está ¿en qué? En la ley. ¿Qué es la ley? La Torá en aquel momento. Manual de instrucciones que ha dejado el Señor, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Pero también se refiere a la palabra, toda la palabra de Dios. Se deleita a leer la palabra. Una pregunta, ¿te deleitas? ¿Te deleitas a leer la palabra de Dios? Pues entonces eres bienaventurado, porque dice que ahí está su deleite en la palabra de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. No es que solamente medita en ella. ¿Y qué es meditar? Escudriñar, estar atento a lo que estás leyendo, prestar atención. Como muchas veces encontramos en los Salmos, ¿verdad? Cuando leemos, mira, por ejemplo, el capítulo, lo dice mi Biblia. Si tú ves en el capítulo 3 de los Salmos, vas a leer que cuando llega el versículo 2, sale una palabra que dice Selah. ¿Sí o no? ¿Lo lees en tu Biblia? ¿Qué significa eso? Guarda silencio y presta atención a lo que has leído o has cantado. Escucha, presta atención, ten inteligencia cuando estés cantando lo que están diciendo tus labios. No lo digas simplemente por monotonía o voy a repetirlo. Bueno, es una canción que siempre se repite, la voy a cantar. No. Yo tengo que ser consciente palabra por palabra de lo que estoy cantándole a mi Dios. Y tengo que ser inteligente. Y por eso en la Biblia nos enseña, por ejemplo, en este que yo le estoy diciendo, en el Salmo 3, que en el versículo 2 sale la palabra Selah. Y después cuando seguimos, y en el versículo 3 y 4 vuelve a salir otra vez Selah. Y después vuelve otra vez desde el 5 al 8, Selah. 3 silencios nos está diciendo la Biblia que debemos tomar en este capítulo 3 de los Salmos. Y nos está diciendo, medita, presta atención, escudriña, estudia lo que has cantado, lo que has leído. Es que la palabra de Dios es necesaria estudiarla, meditarla, deleitarse en ella, es prestar atención palabra por palabra. Oye, ¿qué es esto? Me voy a detener un momento. ¿Qué es bienaventurado? Oye, ¿qué es encarnecedor?
Oye, ¿qué es todo esto? Y estudiar a fondo hasta comprender la palabra de Dios. Por eso es que las Escrituras, cuando leemos y el Señor dice que se acuerdan el sembrador que sale a esparcir la semilla, que ahí la semilla es la palabra de Dios, que hay una que cae en el camino y dice que vienen las aves del cielo, la toman y se la llevan, y después explica esa parte, dice que es aquellos que escuchan la palabra y viene el enemigo y se roba la bendición, se roba la palabra. ¿Por qué? Porque no la entendieron. Lo importante que es entender la palabra de Dios, para que nadie nos robe la bendición, sino que yo entiendo, comprendo, la recibo y la guardo en mi corazón, porque eso es palabra y el Señor me está hablando a mi vida, a mi corazón, ¿verdad? Y aquí está diciendo en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay una continuidad durante el día. Constantemente, cuando tiene ese momento para leer la palabra, se acerca a las Escrituras. Lee la palabra. Sabe que leer la palabra es escuchar la voz audible de Dios. Ay, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo quisiera escuchar, Dios, háblame, Dios mío. Abre la Biblia y lee en voz alta y ahí escuchará la voz audible de Dios. Queremos, ¿quiénes agradar a Dios? ¿Conocer a Dios? Leamos la palabra de Dios y ahí conocemos a nuestro Señor, el autor de la palabra. Pero tenemos que acercarnos a las Escrituras y leer. Dice de día y de noche. Es curioso, pero un hombre, cuando el Señor le va a dar una gran responsabilidad, una carga muy grande sobre su vida, el Señor lo aconseja ciertas cosas que debe hacer para que le vaya bien. Ciertas cosas que él debe poner en práctica para que vea la bendición de Dios y el respaldo de Dios, como también lo tuvo con Moisés. ¿De quién estoy hablando? De Josué. Josué 1:8. Fíjense lo que dice en Josué 1:8. No sé si se los di a los chicos de arriba. Josué 1:8. Mire lo que dice. En todos los consejos que le da el Señor, una de las cosas que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Oye, otra vez le aparece la palabra día y noche. Eso no quiere decir que el día, bueno, leo, y la noche, leo. No, día y noche significa durante el día, en todo momento, lee la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer las Escrituras? ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que voy a obtener yo leyendo la palabra de Dios? Bueno, aquí hay una de las tantas cosas que podemos obtener. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una bendición preciosa, ¿sí o no? Y esa palabra es para ti y para mí también si leemos la palabra de Dios. Y la ponemos en práctica, ojo, porque dice si la pones en práctica, si haces conforme a lo que ya está escrito. Como Jesús también confrontó y dice, todo el que haga lo que yo os digo y lo que les enseño, será como la casa edificada sobre la roca, que viene en tormenta, viene lluvia, ¿verdad? Viene fuertes vientos y no es derribada. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Esa casa está sobre la roca, ¿por qué? Porque hace todo lo que yo le digo, obedece la palabra. Eso mismo está diciendo ahí en Josué. Si haces todo conforme a la palabra de Dios, si obedece la palabra, entonces todo lo que hagas te saldrá bien y serás prosperado. Oye, qué bendición tan grande, ¿eh? ¿Sabes qué es que la palabra nos diga todo lo que hagas te saldrá bien? Todo lo que hagas te saldrá bien. Ah, Señor, qué bendición, pues voy a hacer muchas cosas. No, pero todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios. No todo lo que tú creas o todo lo que tú pienses. Es todo lo que entre en la voluntad y el plan de Dios. Pero es que, ¿cómo sabemos? A través de las Escrituras. Volvemos nuevamente, todo está en la palabra. La palabra de Dios es el manual, es la guía para que nuestro camino sea muy bendecido y prosperado delante del Señor. Amén. Dice también el versículo, será, ahora viene una comparación. Ese hombre que pone en práctica, ese hombre que obedece la palabra de Dios, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oye, otra vez, prosperará en todo. Ahora, parece que da miedo hablar de la palabra prosperar, porque se ha levantado, ¿verdad?, en muchas iglesias que solamente se habla de prosperar. Y prosperar única y exclusivamente económicamente.
pero la Biblia cuando usa el término prosperar también está hablando de prosperar espiritual. Prosperar en áreas de nuestras vidas también delante de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos prosperar es espiritualmente delante del Señor. Crecer, aumentar espiritualmente delante de Dios y decir gracias, Señor, porque gracias a tu palabra, gracias a la oración, gracias a las sermones, gracias a todo momento que estoy cerca de ti, he sido prosperado espiritualmente. No soy el mismo que antes, he crecido y aprender a valorar todo eso. Dice que será como árbol plantado, o sea, firme, estable, junto a corrientes de agua. ¿Por qué junto a corrientes de agua? Porque es donde se nutre el árbol. El árbol se está nutriendo y alimentando con esas corrientes de agua. Ustedes han visto un río, ¿verdad? Un cauce de agua. Siempre a sus laterales está verde, frondoso. Hay vida. Donde hay agua hay vida, ¿verdad? Asimismo, compara aquel hombre. Es bienaventurado el que pone por obra la palabra, el que escudriña, el que lee la palabra de Dios. Y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, ¿qué es las aguas? ¿Qué se refiere a aguas? Bueno, en Isaías 55, no sé si se los di a los chicos arriba. Isaías 55, 10, muy bien. Fíjense lo que dice. El Señor dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Seguimos. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Con qué es comparada la palabra? Con la lluvia, el agua que cae del cielo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué palabra más hermosa. Ese es el agua y el manantial que nutre nuestras vidas y nos hace estar firme delante del Señor. La palabra del Señor. Esa palabra que me enriquece, esa palabra que me confronta, esa palabra que me mantiene de pie, esa palabra es el alimento, es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Es la que me alimenta y que me nutre. Y eso es lo que tiene que fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Qué estás alimentando, hermano? Te pregunto yo. ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando tu vida espiritual? ¿Y cómo alimento mi vida espiritual? A través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, de la oración, de la comunión con Dios. ¿O estás alimentando la carne? ¿Cómo alimento yo la carne? Con las cosas de la carne, los deseos de la carne, todo aquello que viene de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, las pasiones. ¿Qué estamos alimentando? Porque lo que alimentemos, eso es lo que se va a fortalecer. Lo que tú estés alimentando, eso es lo que va a fortalecer. Pero cuando tú pones un cerco al hombre natural, al hombre carnal, le pones un cerco, se va deteriorando de tal manera que se va muriendo porque no está siendo alimentado. Y ahora ya no me siente atraído esa área porque lo he dejado pasando hambre. Y yo me estoy nutriendo del agua viva, me estoy nutriendo de la palabra de Dios, que es la bendición que me mantiene firme como árbol junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Que da fruto. ¿En qué tiempo? En su tiempo, en el tiempo de Dios. El tiempo es de Dios. Dice que da fruto y su hoja no cae, no se seca, no se deteriora, sino al contrario, crece y cada día se mantiene más firme, más fuerte. Y uno dice, bueno, yo la verdad que con el tiempo no sé si estoy más fuerte, más firme. Bueno, la Biblia lo dice. Que con el tiempo el hombre físico, verdad, natural se va deteriorando, pero antes el espiritual dentro se va fortaleciendo. Y eso es lo importante, ser fortalecido espiritualmente dentro. Que quizás por fuera estemos deteriorados, verdad, y hay circunstancias y cosas que nos estén pasando, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy con más ganas que antes, y tengo más vitalidad que antes, y quiero predicar con más pasión que antes, y doblo mis rodillas y oro con una unción más que antes, y leo las escrituras más que antes, porque amo y estoy apasionado por Cristo mucho más que antes. Porque eso es algo interno, no externo. Y aunque lo externo se esté deteriorando,
Yo le doy gloria a Dios porque lo interno se está mejorando. Amén. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hemos escuchado mucho esa palabra, ¿verdad? El día de hoy. Prosperar, prosperar. Hermanos, es que el Señor nos ha llamado a ser prósperos. A ser prósperos siempre y cuando nuestra vida esté en orden delante de Dios. Todas estas bendiciones es siempre y cuando nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. No podemos recibir o agarrar o querer recibir las bendiciones de Dios cuando nuestra vida no está en orden. Cuando yo estoy escuchando consejos de malo, cuando no leo la palabra de Dios, cuando no obedezco, cuando mi vida es un caos y un desorden, cuando hay áreas de mi vida que tengo que resolver y no termino de resolver. ¿Cómo pretendo recibir las bendiciones de Dios? ¿Cómo? Pero cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones y a poner nuestra vida bien delante de Dios, entonces vamos a prepararnos porque dice que vamos a ser bendecidos. Que todo lo que hagamos nos va a salir bien y el Señor va a bendecir y va a respaldar todo aquello. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra vida en orden. Y a veces poner la vida en orden delante de Dios significa sufrir, ¿sabe? Y causa dolor y desprenderse de cosas que no queríamos, pero por amor al Señor nos desprendemos de esas cosas. Pero es mejor llorar un día y estar bien delante de Dios que vivir una vida triste porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no hay mayor dolor que luchar contra Dios. No hay mayor dolor saber que nuestra vida no está en orden porque no somos capaces, no tenemos la valentía de tomar esa decisión. Pues déjame decirte que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios y su justicia. Sé valiente de tomar esas decisiones. Sé valiente de decir yo soy cristiano. Sé valiente de ser la luz de este mundo. Sé valiente de dar testimonio de quién eres. No te escondas ni en tu familia, no te escondas en tu trabajo, no te escondas donde quiera que estés. Y no importa las consecuencias que vengan a causa de que digas que eres creyente, porque Dios te va a respaldar donde quiera que estés. Y mayor es la bendición y la recompensa si llegas a perder algo por causa del Evangelio. Y esa es la mayor bendición y el mayor gozo que tú y yo podemos tener en nuestros corazones. Que aunque podamos perder algo, el Señor dice, yo te voy a recompensar. O sea que somos bendecidos, hermano. De una u otra manera, somos muy bendecidos. Ahora, seguimos. Versículo 4. No así los malos. Los malos no reciben estas bendiciones. Los malos no se pueden comparar con estas personas que hacen las cosas bien delante de Dios. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Bueno, es el trigo cuando lo están trillando, ¿verdad? Que lo están preparando, dice que lo levantan y el viento viene y se lleva la hoja, ¿verdad? Lo que cubre el trigo se lo lleva el viento y cae el trigo. Pues dice que los malos son como el tamo, como esa cáscara que se la lleva el viento y no se sabe ni para dónde va a parar. Así son los malos, que son como los que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los malos es un camino terrorífico. Quizás ellos piensan que en un camino correcto. Quizás ellos dicen, no, pero si a mí me está saliendo todo bien, yo voy perfectamente, yo no necesito ni de Dios, ni de iglesia, ni de Biblia, no necesito de nada. Yo estoy muy bien por donde voy, pero no te das cuenta, necio, que tu camino al final es camino de muerte. Que tarde o temprano rendirás cuenta delante de Dios. Y no hay nadie que pueda ser juzgado delante de Dios. Todos vamos a ser juzgados delante del Señor. Y la pregunta es, ¿para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Y quizás tú puedas decir, bueno, el que está hablando y el que está diciendo y el que está predicando está equivocado. Sí, bueno, esa es tu opinión. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando desde mi punto de vista. Yo te estoy hablando y te estoy predicando la palabra. Y tú estás cuestionando la palabra de Dios. Me parece muy bien. Pero si la palabra de Dios es real, que yo sé que es real, entonces tú tendrás un grave problema. Porque vas a estar eternamente en el infierno. Y eso dice la palabra de Dios. ¿Esto no te da miedo? ¿No te da temor saber que estás escuchando una palabra de esperanza en este momento donde el Señor te está llamando y te quiere sacar de ese pecado de la esclavitud y te quiere dar vida y vida en abundancia y vida eterna y quieres que estés con Él eternamente? ¿No estás escuchando este mensaje?
Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y este salmo nos enseña que hay dos tipos de personas. El bienaventurado que ha entendido que es ser creyente, que ha entendido que es servir a Dios, que habla de poner en práctica la palabra de Dios, que es curioso, pero el Salmo 1 habla, bienaventurado el que pone en práctica la palabra de Dios, pero es que el Salmo 2 es un salmo mesiánico y habla también y nombra de la bienaventuranza y habla la palabra bienaventurado prácticamente al final. Del Salmo 2 dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Dos bienaventuranzas en dos salmos. Uno a través de la palabra, bienaventurado, el que ponen en práctica la palabra de Dios. Y cuando vamos al Salmo 2, que es un salmo mesiánico, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Confías en el Señor? ¿Confías en su palabra? ¿Pones en práctica la palabra de Dios? Pues hermano, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz. Sonríe un poquito. Y eso me lo digo a mí mismo, porque una de las personas que le cuesta sonreír es a mí. Pero no crea que porque yo tengo mi cara tan seria no estoy contento. Soy el hombre más bendecido en esta tierra. Por el lugar donde el Señor me ha puesto, en la iglesia donde me ha puesto, la familia que me ha dado, el lugar donde estoy, por todo estoy tan agradecido con Dios que no me canso siempre de dar gracias a Dios. No quiero darle lugar a la ira, al enojo, al enfado, cada vez que me vienen esos momentos de esos sentimientos, porque somos seres humanos. No creas que porque yo te predico la palabra soy perfecto. Si no, pregúntale a mi esposa, ella te podrá decir muchas características de mí. Pero tengo tantas cosas que cambiar, tantas. ¿Y sabes qué me está ayudando? La palabra. Cada vez la palabra es ese espejo donde me veo ahí y me está exhortando, me redarguye, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir al hombre a fin de que sea perfecto para toda buena obra que ya están preparadas de antemano por el Señor. Pero vamos a dejarnos tratar por el Señor. Hay dos caminos, dos tipos de personas. El bienaventurado, el que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha entendido el Evangelio, o la persona necia que prefiere estar revolcándose y estando en este mundo y no escuchar la voz de Dios. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí y los que están escuchando este mensaje son bienaventurados, porque han entendido la palabra y han confiado en nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este salmo tan hermoso. Un salmo que yo creo que nos lo sabemos de memoria, pero no somos conscientes de la enseñanza y la profundidad de este salmo. Dios mío, gracias. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todas las cosas hermosas, Señor, que haces en nuestras vidas. Gracias por escogernos, gracias porque has sido tú, Señor, quien has llamado a nuestras vidas. Tú nos has seducido y yo me dejé y me enamoré de ti. No hay otro lugar sino a tu lado. Todos los días de mi vida quiero estar a tu lado. Quiero aprender de tu palabra. Enséñame a través de tu palabra. Que cuando lea las Escrituras, que cuando lea tu palabra, escuche ese susurro a mis oídos. Esa voz audible que un día en el río Jordán se anunció y todos se pudieron escuchar, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Señor, yo quiero oír tu voz cuando lea la palabra. Háblame, Dios mío, que cuando quizás estoy en un camino equivocado, quiera tomar una decisión que no está conforme a tu voluntad, Señor, tú me hables y me muestres. Ayúdame, Señor, reconozco que soy débil, reconozco que tengo muchas faltas, Señor, reconozco que tengo tantas carencias, Señor, pero tú me vas a moldear como buen alfarero. Moldea el barro. Tú vas a tratar y vas a quitar todo aquello que no te agrada y vas a añadir todo aquello que sí te agrada. Pero yo quiero agradarte con mis palabras, quiero agradarte con mi fe, con mi conducta,
con mis pensamientos. Quiero agradarte en todo, Señor. Quiero agradarte en todo porque te amo. Y una persona que ama a alguien busca siempre de agradarle y que se sienta bien. Gracias, Padre, por las bendiciones tan hermosas que nos das a nosotros como hijos tuyos. Es un privilegio, Señor, que tú nos digas que somos como ese árbol firme, verde, frondoso, hermoso, que se alimenta de ese manantial de agua, que da fruto en el cual puede llegar a bendecir a otras personas por medio de sus frutos. Que sus hojas no caen a pesar de la sequía y de la circunstancia. Oh, Señor, mi alma te alaba, Señor. Gracias por esa bendición tan hermosa, Señor, porque a través de esa ilustración me está dando a entender, Señor, que yo estoy firme delante de ti, Señor. Que no me falta de nada porque tú añadirás todo aquello que necesite, Señor. Tú me alimentarás con tu palabra, Señor. Me fortalecerás en ese tiempo de comunión. Señor, todo lo que haga me saldrá bien, porque será hecho conforme a tu voluntad, Señor, y seré prosperado conforme a tu voluntad. Daré frutos para poder bendecir a otras personas, Señor, y que puedan darle toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solamente tú, Señor, puedes bendecir, puedes hacer milagros y puedes hacer maravillas, Señor. Y en esta hora queremos darte a ti toda la gloria, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí presentes, Señor. Gracias por los motivos que sean, no han podido asistir el día de hoy, Dios mío. Yo te pido que en este momento también sean muy bendecidos. Fortalécelos, avívalos, llénalos de tu Espíritu Santo en este momento, Padre. Los que están conectados en las redes sociales, Señor, yo te pido que también sean tocados de una manera muy especial. Señor, gracias por el esfuerzo que ellos hacen, que a pesar de la distancia o los lugares donde se encuentran, sacan un tiempo para que a través de los móviles, de los celulares, de la televisión, de las redes sociales, Señor, se conectan para recibir ese alimento necesario, Señor, porque tienen hambre y sed de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Y tú dices, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de tu palabra, porque ellos serán saciados, Señor. Bendícelos. Tu palabra dice que el que busca halla, Señor. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia buscando, Señor, buscando el alimento, Señor. Somos como niños recién nacidos, Señor, añorando, queriendo esa leche no adulterada, Señor, la cual nos nutre y nos edifica, Señor, para crecimiento, Padre. Gracias, Dios mío, por esa bendición tan hermosa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. En esta hora, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia.